Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenas. Ya siempre se debe decir buenas tardes, buenas noches o buenos días, quizás sea lo correcto porque el día es mientras hay sol. Pues empezamos abril, se acabó marzo y empezamos abril y es otro lunes de añoranzas de electricistas. Y empezamos agradeciendo al equipo de Radio ESME, en especial a nuestro compañero encargado de subir la transmisión, siempre nos ha ayudado de manera casi permanente en estas añoranzas de electricistas. Y pues tenemos que estar agradeciendo, por supuesto, a todo el equipo de Radio ESME. Y, por cierto, nunca digo que gracias al ESME y sus trabajadores, porque los que me permiten explicar y trazar a cuentagotas lo que han hecho son los trabajadores electricistas, los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, fundamentalmente, además de Iván Hernández, debo de agradecer a todos y cada uno de los electricistas de antes, de mucho antes, de ahora y los de los que le corresponde el momento de que platico esta historia. Estamos tratando, empecé, y yo creo que si hoy no me da tiempo de los documentos que quiero presentarles, pues les diría que solo van a ser tres, máximo tres programas de añoranza sobre este tema, porque el tema es muy controversial. El tema tiene muchas aristas, tiene mucha información. De hecho, eh, tratar el tema de la extinción, siempre he querido tratarla a través de las asambleas que ha habido desde que se realiza la extinción, la primera asamblea en la propia noche que se da la extinción, que se convocó asamblea, y donde muchos llegamos, yo también llegué, vimos por televisión el mensaje y sobre todo la llegada de la policía y el ejército a las instalaciones. Y todo mundo, de los trabajadores, hombres, mujeres, curiosos, periodistas, miembros cercanos al sindicato, acudimos a ver qué iba a pasar. Inmediato hubo asamblea, inmediatamente hubo una propuesta y al otro día, luego hubo un desplegado manifestando la posición del ESME. Yo les he leído ahora un documento que fue la posición de un grupo, se supone que de ciudadanos, asociaciones civiles, que sin embargo son son raras por la postura que tienen y más parecen una
una asociación patronal que, que la asociación que indican acá, no les leí la vez pasada quienes formaban este desplegado donde critican y donde señalamos cómo la perspectiva laboral, la perspectiva patronal tiene una incidencia fuerte, una formación ideológica patronal. Y los que firmaron ese desplegado eran estas organizaciones: Sociedad en Movimiento, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que obviamente son patrones, Unión Nacional de Padres de Familia, que obviamente son de derecha, e incluso una Unión Católica, Libre Acceso, que desconocemos quién sea, Fundación Guillermo Rincón Gallardo. Esta es rara que una fundación con el nombre de Gilberto Rincón Gallardo esté criticando los derechos de los trabajadores. Unión Nacional, Unión Social de Empresarios de México, Alianza Indígena Mexicana, Alianza Indígena. Todas, hoy años después hemos sabido cómo muchísimas organizaciones de la llamada sociedad civil siempre fueron panfletos, nombres, prestanombres para apoyar y criticar al pueblo trabajador, a las organizaciones campesinas, a los sindicatos. Alianza Indígena Mexicana criticando a la compañía de luz y en especial a los trabajadores electricistas. Es raro. Red por un México libre de adicciones, una organización civil que se llama Prozona Mazahua. Todas son asociaciones civiles, por eso es lo extraño. Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Asociación a favor de lo mejor. Fondo Unido Rotario de México. Movimiento Provecino. Mejor Sociedad, Mejor Gobierno. Consejo Nacional Agropecuario. Este también me llama mucho la atención: Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes. Esta asociación civil, Transformación, Aviación, Servicios y similares. Es raro. Al paso del tiempo, y eso es lo que tiene uno que cuidar, de intentar recuperar la historia a partir del momento. Hoy ya muchas cosas las sabemos. Hoy, revisando algunos de los periódicos para tener esta información, hay muchas reuniones de seguridad y aparece ahí el secretario de seguridad, el- como ahora diríamos, el jefe de los grupos de narcotraficantes que pusieron a un supuesto jefe de seguridad cuando era sobre todo un promotor y un defensor encubridor de los grupos de narcotráfico. Entonces es curioso que ya poco de lo que leemos en esta perspectiva como la presentamos. Bueno, como respuesta a aquel documento surgió esta carta abierta a Felipe Calderón de parte del Comité Central el 8, el 8 de octubre, antes de que sucediera lo que sucedió, e informa lo siguiente: como es del conocimiento de la opinión pública,
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, ha denegado la constancia de toma de nota al secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, electo conforme a los estatutos de nuestra organización. En realidad, la toma de nota se la da al conjunto de miembros electos en aquellas elecciones. Y en automático tratar el tema, y por eso es tan complicado cualquier asunto de historia del ESME, este inicio de desplegado como los puntos del anterior siempre implican que tenga uno la posibilidad de presentar lo que ha pasado. Entonces, aquí dice la elección, primero solo se queja este desplegado de la toma de nota del secretario general y en realidad es a todos los miembros del Comité Central que fueron electos. Y entonces tendríamos que hablar de cómo fue el proceso, la campaña, el proceso electoral y respecto al otro desplegado, cómo se realizó una campaña generalizada en contra de Compañía de Luz y sus trabajadores. Es difícil, como he comentado en distintas ocasiones, hacer la historia sin contexto, pero en muchas ocasiones tenemos que hacer eso de esta manera porque el tiempo, porque es indispensable hacer la síntesis y porque, como en este caso, lo que vamos a comentar es el documento y señalar que todo documento de prensa, noticias de la prensa, tratan de forma general y en ocasiones superficial los asuntos, como en este caso. Se está tratando de responder solamente a la constancia de toma de nota y habría que decir qué es la toma de nota y cómo se ha usado la toma de nota en general en la historia del movimiento sindical mexicano y no podemos detallar tanto, excepto que cualquier organización y la representación de esta organización obrera entrega, solicita a las autoridades del trabajo que se reconozca la elección. Y en este caso, de 16 miembros del Comité Central, no solo del secretario general. Habría que corregir la redacción. La toma de nota al Comité Central recién electo e incluso con mayor detalle a la mitad del Comité Central que pasó a elecciones. Bueno, el argumento queda y dice, esta injustificada y arbitraria determinación administrativa ha ido acompañada de una abierta injerencia de la dependencia mencionada en la vida interna del sindicato, de la politización de un asunto estrictamente gremial y de una escalada de hostilidad en nuestra contra a la que no han permanecido ajenas la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública. Dos puntos. Empleados de ambas instituciones han emprendido actos de provocación en contra de los electricistas, han buscado sembrar la división en nuestras filas y han protagonizado actos de hostigamiento
y amedrentamiento contra nuestros agremiados. La relación política, el propio desplegado que estamos leyendo, a plana entera que salió en la jornada, necesitaríamos de principio, yo diría, todo el párrafo, todo el desplegado y toda la discusión está politizada. Necesariamente es una perspectiva política. La vida interna del sindicato es una forma política de organización. No existen asuntos estrictamente gremiales, todos son políticos e ideológicos. Y entonces el conjunto de acciones de gobernación, sea también de seguridad pública, donde estaba nuestro famosísimo narcosecretario, son acciones políticas. ¿Cómo llamarle entonces este asunto? ¿Cómo se efectuaba el hostigamiento y la división, sembrar la división en nuestras filas? Y tendríamos que saber un poco de cómo era esta división. Y yo podría decir en la perspectiva que ya había una división previa. Y entonces también tenemos que saber cómo se logra que dos secretarías de gobierno tengan y tomen injerencia dentro de la organización. Y en ese momento teníamos que estar hablando de cómo se da la propuesta de gobierno en las filas, pero también saber cómo está la organización dentro y en el conjunto de estas noticias son complejas, sumamente complejas. Ya en otro trabajo que presenté sobre la extinción señalaba, perdón, yo, que una buena parte de la división venía de 2 años atrás, a partir de la que se daba dentro del grupo de jubilados, que en ese tiempo ascendía a más de 22.000 jubilados. Esa 22.000 es una buena cantidad de obreros que estaban divididos desde el proceso electoral y señalar por qué estaban divididos, pero acá lo que pasó, como señala el desplegado, y esa es la problemática, cómo saber si se creó, según este desplegado, la división por parte del gobierno o si ahondó la división. Y esas son las cosas que, en especial en las noticias, nunca va a haber aclaración pertinente de qué está sucediendo al interior. Pero continúa el desplegado. En coincidencia con desmesuras emitidas desde altas esferas de la Administración Pública Federal, como la de presentarnos ante la opinión pública como un asunto de seguridad nacional,
En la mayor parte de los medios informativos nacionales se desarrolla una campaña de linchamiento propagandístico de los electricistas mexicanos. Y de nuevo digo, cuando uno publica un desplegado, el impacto que importa es el impacto político. E incluso desde la sociología, el impacto de la opinión pública, habría que reconocer que hay una idea de opinión pública que tergiversa la realidad de la opinión pública. La opinión pública durante mucho tiempo se ha considerado lo que aparece en los diarios y los noticieros, es decir, los medios de información. Y consideramos que esa no es la opinión pública, esa es la opinión de los medios, en los medios y por los medios de comunicación masiva. La opinión pública, en este caso, sería el público, los mexicanos. Y entonces un desplegado que se dirige en un periódico va dirigido exclusivamente a los que leen ese periódico. Y en ese caso, ¿cómo saber cuál es la opinión pública si existen varios periódicos nacionales? Entonces, se presenta, se crea, como dice el desplegado, como seguridad nacional y yo diría efectivamente, la industria eléctrica y los trabajadores de la industria eléctrica son seguridad nacional. Faltan esos detalles para que podamos saber cómo se puede manejar el asunto. Y sí, efectivamente, en los medios se desató esa campaña y se insinuaban cosas calumniosas, rumores engañosos. Como dice aquí, tales como que nuestra organización sindical se apresta a provocar un corte general del abasto eléctrico en el centro del territorio nacional. ¿Por qué no poner una huelga? Se está acusando al ESME de que se va a ver ser una huelga de electricidad en la zona central del país. Perdón, pero estoy tratando de defender el desplegado. Y aquí confieso alguna vez que durante muchas ocasiones un servidor estuvo elaborando desplegados a publicarse en periódicos. Pero este lenguaje que va dirigido solamente a las personas que de por sí leen, dice, nuestra organización, la acusan de que nuestra organización se apresta a provocar un corte general del abasto eléctrico en el centro del territorio nacional. Es más llamativo que digan, se le acusa de proponer una huelga general de energía eléctrica. Apresta a provocar un corte general. En fin, son detalles que hoy, bueno, yo supongo que yo también hubiera criticado en su momento. Y si de mi persona se tratara, nunca hubiera puesto, se apresta a provocar un corte general. Y hubiéramos dicho, la prensa vendida nos acusa de convocar a la huelga general de luz. Pero en fin, continúa el párrafo. Es un párrafo corto, de plana entera, en este caso en la jornada.
No escapan a nuestra atención que esas y otras agresiones y provocaciones administrativas, declarativas y operativas, yo digo, ¿por qué no son estas agresiones políticas de la derecha? Estas agresiones ideológicas del grupo gobernante o del, como se dice ahora, la clase política. Y los nombres de quienes están dirigiendo, mucho de la campaña estuvo dirigida especialmente por dos secretarías, Secretaría de Energía y Secretaría del Trabajo, decirlo claramente. Hoy lo digo, pues sí, por eso la complejidad de tratar el tema y de saber a quién estás comunicando. No sé, para mí la idea, quizás 68 era público, pero reparto lo hago volante y lo reparto en todas las colonias populares para que se enteren de lo que está pasando. O le cambio la palabra, el contenido del lenguaje que está escrito para hacer volantes que digan, nos están atacando, distorsionan. Se dice que vamos a hacer una huelga general. Y yo hubiera agregado, si la agresión continúa, el ESME se declara en todo el territorio de Compañía de Luz la huelga. Pero entonces dicen provocaciones administrativas, declarativas y operativas que subyacen. No sé de verdad quién haya determinado que este lenguaje se manejara, que subyacen. Por una parte, el afán de crear incidentes que sirvan de justificación para una represión abierta para nuestra organización sindical y por la otra, distorsiona la imagen pública de los electricistas para mostrarnos como irresponsables, violentos y transgresores. Ante estos hechos y ante la cerrazón, la beligerancia y el injerencismo que hemos encontrado de parte de varios integrantes de su gabinete, porque recuerden, el desplegado está dirigido al presidente de la República. La dirigencia de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas en el ejercicio de los derechos ciudadanos de petición y de audiencia de manera formal, piden pues en derecho de audiencia un encuentro directo con usted a fin de exponerle en detalle y de manera documentada las expresiones de hostilidad que han venido padeciendo por parte de colaboradores suyos de primer nivel. De aquí subyace, aprovechando la palabra, aquí se manifiesta una perspectiva donde quien puede solucionar el problema es el presidente. 8 de octubre. Le piden a quien seguramente delineó los ataques y la crítica a la imagen, bueno, al propio presidente. 8 de octubre de 2009. Esta es, y firman todos y cada uno de los miembros del Comité Central. 26 trabajadores, miembros del Comité Central, y desconocemos por qué cuando empezó que en todos los periódicos se tenía que poner un responsable de la publicación, alguien que entregara el documento. Y en muchas ocasiones este tipo de documentos se tenían que pagar. Es otra cosa que deberíamos de contar. En todos los periódicos se tenía que pagar este tipo de cosas. Y es muy llamativo
que tiene que haber un responsable de la publicación. O sea, si firman 26, ninguno se hace responsable. Qué raro. En fin, al jefe de los secretarios le van a pedir que critique a los secretarios que él formó, que él eligió para dirigir la secretaría. Entonces, diciéndole, oye, parece que los secretarios no te hacen caso, cuando en la experiencia que tenemos de las vivencias, de la política general, de las políticas por secretaría o por área, son los secretarios, y que sabemos que en este sistema de presidencialismo, en especial en 2009, en los tiempos del panismo en la presidencia, en los tiempos, en los 70 años del PRI y del PAN, quien ordena es el presidente. Nada se hace, lo sabemos desde 1968. Nada se hace sin la orden y el conocimiento del presidente de la República. Entonces, el desplegado del ESME pide audiencia para reclamar que dos secretarios, y en este caso les faltó el tercera, la secretaria de Energía, dos secretarios, Gobernación y Seguridad Pública, estaban realizando acciones en contra de los trabajadores del ESME y, según el desplegado anterior, contra la compañía de luz. Con claridad, era una crítica a los derechos conquistados en el contrato colectivo de trabajo, una crítica a esos derechos de los electricistas por considerarlos que eran muy caros. El desplegado dice que todo esto es muy caro. El desplegado, ya lo comentamos, critica el pasivo laboral. El pasivo laboral, si son jubilaciones, son derechos adquiridos desde tiempo atrás. Las jubilaciones no se ganaron con una empresa del Estado, se ganaron con una gran empresa imperialista y se ganaron en la lucha, en la discusión cotidiana, en la demostración de que existe capacidad económica para que se resuelva lo que se está pidiendo. La jubilación que tanto se critica y como ahora parece que se quiere criticar, se conquistó desde el inicio de la organización sindical. No estaba en ninguna norma legal pactada, no estaba en ningún contrato colectivo o ningún convenio general que se logró, pero desde 1915 el ESME empezó a jubilar a compañeros porque se reconocía que habían trabajado en ese tiempo. Eran más años que los 30 de ley que se estableció. En ese tiempo eran trabajadores que incluso llegaban pues a trabajar más años y a debatir acerca del deber cumplido, de haber demostrado durante un buen tiempo, más de 30, 35, casi llegar a los 60, que se tenía derecho para jubilarse. Y sin embargo, en 2009 lo que más se criticaba era que era un privilegio jubilarse. En el desplegado se dice, si una mujer se jubila a los 43, es malo, es un privilegio. No debería de jubilarse a los 43 años. ¿Por qué razón?
Pues ahí mismo el desplegado entró a trabajar a los 18, tiene derecho a jubilarse porque así se ha conquistado en el contrato colectivo. Precisamente la idea de jubilación, y es lo malo cuando trabajamos así, ahora se ha convertido en que desapareció, desbarataron el derecho de jubilación. Es el gran cambio después de cuando se implanta con Cedillo el SAR, el sistema de ahorro para el retiro. Fue simultáneamente un proceso de acabar con las cláusulas de jubilación de todos los contratos colectivos de trabajo. Se crea el SAR, se acaban las jubilaciones contractuales y ahora la gente que trabaja ya no trabaja solamente 30 años. Ahora la jubilación se otorga a los 65 o 70 años de edad y por tanto ya no importa si trabajas o no trabajas 30 años, 35, 40, no, hasta que cumpla 65 años de edad. El promedio de edad cuando se crea eso es de 70 años, o sea que se van a desarrollar jubilaciones para morirse pronto. Y eso es lo que se critica. ¿Cómo te jubilas a los 40, a los 50 años? Y en este desplegado se está defendiendo este tipo de consideraciones. Junto a este desplegado, en esa época, salió después, justamente cuando se da el decreto de extinción, y luego leeremos la respuesta al decreto de extinción que dio el ESME. Tenemos aquí el desplegado que es más grande que el anterior y que leeremos posteriormente. Pero lo que sale, perdón, perdónenme, perdón, lo que sale justo con al día siguiente después de la extinción, aparece en todos los periódicos, este desplegado comunicado, miren, son 2 páginas completas. Vamos a leer un poco de ellos. A la opinión pública y también dice a todos los trabajadores jubilados de la compañía de luz. Y vamos a leer un poco. Se trata de que se reproduce en parte fundamental en este desplegado, donde lo que se va a tratar de decir es que dónde son los lugares donde se va a pagar la indemnización, la liquidación de trabajadores. Y decirle a los jubilados que no se preocupen, que no va a pasar nada. Y es parte de lo que se manejó inmediatamente. Todos van a tener liquidación y aquí se fijan los términos. Es un desplegado o un comunicado a plan entera verde y las 2 páginas letra chica verde también. Y apareció en todos los periódicos. El que tengo es de la jornada. Recuerden que yo les dije que iba a tratar el asunto desde la jornada. Lo curioso
es que en vez de explicar directamente dónde se van a entregar las liquidaciones y volvemos a lo mismo, a que el ESME sostuvo desde el principio que era ilegal el decreto de extinción, anticonstitucional, el artículo constitucional que dice, indica que nadie puede ser corrido de su trabajo, nadie, que todos tenemos derecho a trabajar y que por tanto si ya trabajas, ni tu renuncia es legal, tu renuncia es anticonstitucional y por tanto lo que hizo Calderón es inmediatamente, sin mayor argumento, sin que fueran los procesos administrativos de que la extinción tenía que cubrir ciertos requisitos, no, a nadie se le puede quitar su trabajo, dice la Constitución. Ahí empieza la ilegalidad, lo anticonstitucional de la extinción de Compañía de Luz. No hubo avisos. Normalmente te avisan un escrito, te advierten que te estás portando mal, como dándote la última oportunidad, o te corriges o te corremos. Y no hubo avisos. No hubo 68,000 avisos, porque en este caso también a los jubilados debieron haberles dicho. Por eso también este desplegado está dirigido a todos los trabajadores jubilados, porque lo único que respetaba y se dijo constantemente en aquella época, decían, se va a respetar los derechos de todos los trabajadores, pero era el derecho al despido. Tienes derecho a que te despida y te pague. No respetaron derechos. Tienes derecho que cuando se te corre te tienen que pagar. Pero la Constitución dice que es constitucional despedir a la gente. Desde ahí hay esos errores. Y volvemos, es complicado el asunto. Por eso, en cierta forma, de mi parte, me prometí no tratar el asunto, pero ya les dije, un compañero me regaló unos documentos y en especial una pequeña colección del periódico La Jornada y en vez de solamente decir gracias, la acepto y corrijo y revisaré estas noticias porque aunque yo tengo mis fichas, este me trae unos recuerdos más inmediatos, ¿sí? Yo diría en recuerdo y memoria del compañero Francisco Soberón Acevedo, Paco Carrillo, perdón, Francisco Carrillo Soberón, y dije Acevedo del rector, perdón, Paco Carrillo Soberón, viejo conocido, un buen militante del ESME, un buen defensor, que logró estar en el gobierno de López Obrador, por cierto, como subsecretario de Energía, y desde ahí volvimos a tener reuniones con él para platicar la problemática de los trabajadores electricistas. Como subsecretario de Energía llegué a conversar bastante tiempo para ver cómo se planteaba el problema y si había posibilidades de solución. Bueno, esta colección de periódicos me la donó Francisco Carrillo. Y pues yo diría que en honor a él voy a hacer uso de su material que me
obsequio. Me heredó su herencia. No, su herencia es otra cosa. Pero bueno, a la opinión pública, yo no sé por qué salió dividida así, pero opinión pública y la otra página a todos los trabajadores jubilados. A todos los trabajadores jubilados. Otra incongruencia del lenguaje. A los jubilados, porque cuando te jubilas ya no te consideran trabajador. Eres jubilado y ahora es peor, ni jubilado eres pensionado. Ahora parece que lo que te dan es un poco dinero para que te guardes en la vida y jubilado era de júbilo, de alegría, de festejo. Al fin puedes descansar un poco o al fin te puedes dedicar a lo que se te pegue la gana. Jubileo. Eso de ahí viene jubilarse, para el jubileo. Bueno, en este desplegado lo primero que narra es la posición del gobierno federal, por tanto, la posición del presidente de la República, porque así se majó en el decreto de extinción y porque eso es la contradicción que uno ve en las agresiones vienen de dos secretarios fundamentales y de tres, pues. Secretaría de Energía, Georgina Kissel, Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, Secretaría de Gobernación. Las secretarías más importantes que controla y dirige el presidente de la República. Pero bueno, a lo mejor es un juego político. A lo mejor se cambia un poco la redacción y se dirige sin pedir, se exige lo que se está solicitando. Bueno, aquí hay una parte importante dirigida de presidencia del gobierno de México a los trabajadores, a los mexicanos más bien, o a los periódicos, al círculo rojo que llegó a decir Fox. México atraviesa por una situación económica difícil derivada de las crisis internacionales. Ello ha generado una compleja situación de las finanzas públicas que obliga a reducir gastos del gobierno. Una de las empresas públicas que registran mayores pérdidas y una operación ineficiente es Luz y Fuerza del Centro, que exige para su operación crecientes cantidades de dinero público. Por una parte, los ciudadanos demandan con toda razón en un uso más racional de los impuestos para atender las prioridades del país. Hoy sabemos que todo este párrafo es una farsa, una mentira. La crisis económica viene provocada por el propio presidente. La crisis económica viene provocada desde la última presidencia del PRI, ahondada por el uso irracional del petróleo con Fox y por los equívocos económicos de Calderón, o sea que achacan a la economía nacional los problemas de México. Y dicen que el gobierno, o sea, ellos mismos, nosotros el gobierno tenemos fallas financieras, nosotros el gobierno tenemos deudas, porque eso es lo que está diciendo. La empresa la dirige el gobierno. Compañía de Luz y Comisión Federal están dirigidas por el gobierno, como que ellas
tienen problemas financieros. ¿Cómo que Compañía de Luz es ineficiente si la dirige el PAN? ¿Cómo? Entonces es increíble que el argumento para cerrar Compañía de Luz es la ineficiencia. Y quien dirige no son los trabajadores, nunca han dirigido los trabajadores, no estamos en el soviet, no somos bolcheviques para que los trabajadores decidan y trabajen por su cuenta propia, ¿no? Todos los jefes de Compañía de Luz no nombra el director de Compañía de Luz. Y el director de Compañía de Luz no nombra el presidente de la República o si no la secretaria de Energía, Georgina Kiss. Este primer párrafo es una gran mentira, una gran farsa, no puede ser. Los trabajadores no elaboran, ni proponen, ni distribuyen el presupuesto, nunca jamás en este país. Todavía no somos socialistas, pero viene aquí el manejo de la ideología a la opinión pública, que como dijo Fox, el círculo rojo, algo así como los que sí saben leer. Y entonces es el gran error. Todo este párrafo debería decir, nos hemos equivocado, no sabemos gobernar, no hemos podido administrar, hemos endeudado el gobierno. Pero es así. Ah, ¿quién sabe quién fue? Es increíble. Y esto se llama preparación ideológica, capacidad política de entender y de tener capacidad de criticar lo que nos vienen haciendo los gobiernos, especialmente hasta Peña Nieto. O como Fox cuando TV Azteca, el dueño propietario, Salinas Pliego, tomó el cerro del Canal 40 y se le preguntó a Fox que intervenga, que aclare, que señale. Y dijo, ay, ¿y yo por qué? Pues por esto, por esta concepción. El gobierno federal son ellos. Y entonces, a consecuencia de los errores del gobierno, dice, el Ejecutivo Federal emitió un decreto mediante el cual se extingue el organismo público Luz y Fuerza del Centro. Esta medida se realiza conforme a la ley de entidades paraestatales, ya que el funcionamiento de este organismo ya no resultaba conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y del interés público. Volvemos a señalar. Quien dirige Compañía de Luz es el propio gobierno. Quien dirige la economía nacional es el propio gobierno. Si alguien dejó Compañía de Luz funcionara mal en inversiones, en reinversiones, en capacidad instalada por el gobierno. Hiciera conforme a la ley establece que nadie puede ser despedido. A nadie se le puede quitar el trabajo. El trabajo es un derecho constitucional y está por encima de todas las leyes. El subsidio a esta organización crecía cada año. ¿Quién hacía el subsidio? El gobierno de Felipe Calderón. Tan solo en 2009 alcanzó los 42.000 millones de pesos, una cifra equivalente a casi la totalidad del presupuesto del programa Oportunidades, el principal instrumento de combate a la pobreza que atiende a 25 millones de mexicanos. Los gobiernos que nunca lograron disminuir la cantidad de pobres, sino que aumentaron.
Dice aquí que ese oportunidades atendía a 25 millones de mexicanos y dos veces el presupuesto otorgado a la UNAM, integrado por una comunidad de más de 350,000 personas, entre estudiantes, maestros y trabajadores. Y pone como ejemplo la UNAM que para esta época ya muchos de los servicios se estaban privatizando. El gran movimiento estudiantil del 99 en el proceso, en los tiempos transcurridos, no habían logrado mantener una vigilancia estricta de la educación pública y gratuita. En mi caso, yo siempre cuento que las prácticas escolares en la Facultad de Ciencias Políticas y había que pagar. Salías de práctica, por ejemplo, a Necaxa, un centro electricista, a más de 200 kilómetros, no llegaban a 220 kilómetros, y los estudiantes que iban en el camión prorrateaban los gastos de gasolina, de las casetas e incluso del chofer. Cuando no, el chofer era pagado por la UNAM, no había por qué cobrarle a los estudiantes. Entonces, aún así, según el argumento, es que se le daba suficiente dinero a la UNAM, mentira. Y los pobres siguieron siendo pobres. En fin, continúa. Las actuales condiciones financieras y operativas hacen inviable el funcionamiento de los esfuerzos del centro. El costo que tendríamos que pagar por mantener en operación este organismo alcanza los 300,000 millones de pesos, tomando esta durante esta administración y seguiría creciendo año con año hasta hacerla impagable. Volvemos a lo mismo. ¿Quién dirige la compañía de luz? El gobierno panista de Felipe Calderón. ¿Quién creó la deuda? Pues la deuda, si podríamos decir, viene desde el PRI, porque no le dejaban manejar a Compañía de Luz sus recursos propios. Nunca le dejaron. Después de la nacionalización de la industria, Compañía de Luz dejó de tener recursos propios para manejar sus recursos propios. Mientras fue empresa imperialista, sus recursos eran propiedad de la Compañía de Luz extranjera. Pero en cuanto se adquiere la nacionalización, es un proceso de ataque sistemático a la compañía de luz, un proceso sistemático. Lo primero es que todos los ingresos de compañía de luz tienen que entregarse a Hacienda. La compra en bloque, porque ya para esos años la compañía extranjera dejó de generar la suficiente capacidad para sus propias instalaciones, pero sobre todo porque atendían el centro de la República, el centro de la República, que incluye toda la zona metropolitana, es el lugar donde más se consume energía eléctrica para luz y para fuerza motriz. Es la mayor ciudad del mundo, donde se concentra la mayor cantidad de población, de industrias, de comercios, de bancos, de consumo público de energía eléctrica y de consumo particular de energía eléctrica. La mayor población del mundo. No hay nada igual. Y había suficientes recursos para que, teniendo los propios compañía de luz, se manejara de manera autónoma y con potencial suficiente. Le quitaban sus ingresos, se entregaban a ciencia, todo lo que ganaba compañía de luz, todas las utilidades, toda la ganancia,
todo lo que generaba como recursos propios se entregaba en Hacienda y si en Hacienda le entregaba un presupuesto siempre recortado. Lo que se entregaba no se regresaba. Segundo, en estos tiempos ya Comisión Federal le vendía en bloque la luz a Compañía de Luz. Y digamos así, le vendía a peso el kilowatt hora. Entonces, los miles y millones de kilowatts que se le vendían CFE a compañía, un peso por cada kilowatt. Pero Hacienda no le permitía a Compañía de Luz vender a peso su energía eléctrica. O sea, la que tenía necesariamente que revender, la obligaban a pagar a 40 centavos. Un déficit de inmediato en automático, una deuda multimillonaria. Te la vendo a peso, pero tienes que venderla a 40 centavos, 60 centavos de desfalco en cada kilowatt. ¿Y quién critica la ineficiencia o la deuda? El propio gobierno, o si se quiere particularizar Hacienda, es que limitaba los recursos propios. Es un absurdo lo que se está diciendo aquí. Entonces, año con año va a crecer, por supuesto, porque no le permiten manejar sus recursos propios a Compañía de Luz. Por supuesto. Pero es política de Felipe Calderón para Compañía de Luz, o del presidente para Compañía de Luz, o del gobierno federal para uno de sus instrumentos de otorgar electricidad al pueblo del centro del país. Un error o una devastación propia del mismo gobierno. Antes de tomar esta decisión, el gobierno federal hizo numerosos esfuerzos para elevar la productividad y mejorar el servicio que brinda este organismo a través de convenios con el sindicato sin haber logrado avances. ¿Cómo va a haber convenios si no le regresan sus recursos? Si no tiene recursos para invertir, la productividad no se puede elevar. Si no se entiende que es el territorio con mayor consumo de energía eléctrica, con la mayor población del mundo, es absurdo tratar de evaluar el servicio. Las condiciones establecidas en el contrato laboral impiden la generación eficaz del organismo, puesto que obliga prácticamente a la coadministración con el sindicato de la empresa. O sea, si hay representantes que colaboran para el proceso productivo, eso hace daño. O sea, de por sí la empresa maneja, dirige y ordena. No puede haber una coadministración, como dice aquí. ¿Quién maneja, como se dice vulgarmente, el recurso? El gobierno y los directores. Si en la práctica cada decisión relevante de la empresa tenía que obedecer más que al interés de los ciudadanos, a a las preocupaciones e intereses del sindicato. Eso mermó severamente la productividad y eficacia de luz y fuerza del centro. Mentira, pues. Si sucediera así, como cree decirnos este desplegado, Compañía de Luz sería una cooperativa. La única manera que los trabajadores y que el sindicato podrían determinar procesos internos es que fuera una cooperativa. Y Compañía de Luz nunca fue una cooperativa. Así es que dice, la venta de electricidad por trabajador de Luz y Fuerza del Centro es menos de una tercera parte que la de un trabajador de Comisión Federal. Obvio. Aquí vamos a estar. Si estos son sus argumentos, simplemente diremos,
es la mayor cantidad de población y de servicios en el mundo. No hay ninguna empresa igual a Compañía de Luz. Luz y Fuerza del centro registra pérdidas de más del 30% de electricidad por robo e ineficiencias y CFE tiene pérdidas alrededor del 10%. Lo mismo. El trabajo informal, los vendedores ambulantes, las colonias proletarias, la mayor densidad de población, los pobres roban la luz. Y yo diría es una política social de atención a los pobres sin mencionar que se atiende a los pobres, que roben los pobres la luz, efectivamente que la roben. De otra manera, se mueren. Los miserables se hubieran reproducido. Entonces no puedes acusar, primero, de pérdidas, cuando el recurso es la pobreza. Oportunidades nunca atacó la pobreza de las zonas marginales, porque hubieran podido pagar la luz. Entonces, es una mentira, una falacia, un error. La CFE, hay 627 usuarios por trabajador de distribución, en cambio, Luz y Fuerza había 293 usuarios por cada trabajador. El problema de la población. San Luis Potosí, seguro que no se parece a Ixtapalapa en cantidad de población at- atendida. Nayarit, o sea, tan solo el Distrito Federal, no hay ningún punto del resto de la República que parezca tantito al Distrito Federal o Ciudad de México. Ni Monterrey, ni Querétaro, ni Guadalajara, ni Puebla se comparan y por tanto sacar cuántos atiende en un lado y en otro, obviamente atienden más los de Compañía de Luz, pero se quiere forzar la medida, se quieren comparar higos con sandías, no puede ser posible. Las solicitudes de inversionistas que no han podido ser atendidas por el organismo equivalen al 10% de la capacidad de distribución actual en el Distrito Federal. Si no le dan para invertir, obviamente va a ser deficiente. El presupuesto se le negó constantemente para inversiones en Compañía de Luz desde 1975, que se declaró la liquidación de Compañía de Luz. El nuevo organismo era nuevo y no se le dio los suficientes elementos para ser autónomo. Justo la venta en bloque, justo el no dejarle los recursos propios. Es un absurdo. Estos argumentos, yo podría decir que públicamente solo algunos fueron destacados en los desplegados del ESME. La formación política, la concepción de lo que se debe de tener y responder, y sobre todo el manejo de la opinión pública fue completamente diferenciada. En varios documentos de aquella época que yo entregaba para analizar la perspectiva de salidas al ESME, siempre insistí, 68ero, fui brigadeo en todos los barrios y colonias donde trabajaba Compañía de Luz. Desplegados en el periódico La Prensa, la jornada leen otro tipo de sector. ¿Quién lee la prensa? ¿O quién lee el Excelsior? ¿Quién lee Novedades? ¿Quién lee la jornada?
y de manera pública, yo diría, la mayor cantidad de mexicanos, clase baja, como suelen decir, pueblo mexicano, pueblo raso, leía la prensa, incluso les deportes o elevaciones de la tarde o el esto, pero lo mejor era haber hecho volantes y no solamente desplegado en la prensa, pero en fin, parte del proceso que tendríamos que estar bien atentos de cómo se realizan las cosas y no solo lo que si yo sigo la prensa y la jornada, tengo una perspectiva de un movimiento. Si yo checo, confronto la observación que se veía, lo que se discutía en asambleas, es otra perspectiva. Por eso yo he tenido el deseo de realizar una evaluación de la extinción a partir de todas sus asambleas generales que han tenido. No es queja, es contemplar el panorama integral. Bueno, se me acabó el tiempo, estimados compañeros y compañeras, o tengo que decir compañeros, nos vemos en la siguiente semana de abril aquí en Añoranzas de Electricistas. Muchas gracias a todos. Por ahí nos encontraremos.